Aló, buen día, colegas. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, la escucho. Buenos Sí, me días. escuchan. Bien, hoy día tenemos a la doctora Marisa Lema Rodríguez, pediatra, que nos va a hablar sobre las bases inmunológicas de las vacunas. Un tema muy importante, particularmente en estos momentos en que atravesamos cambios muy importantes en este aspecto de la pandemia y nuevos virus, nuevas variantes, etcétera. Entonces, dejo con ustedes a la doctora Marisa Lema. Las preguntas las envían vía texto y para preguntársela a la doctora al final de su presentación. Doctora, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Como ha dicho el doctor Moscoso, voy a exponer bases inmunológicas de las vacunas. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve la presentación, Ok. doctora. Entonces voy a tocar los temas. El contenido es introducción, la razón de las vacunas, componentes del sistema inmunitario innato y adquirido, respuesta inmunitaria a las vacunas y mecanismos efectores de las vacunas. ¿Por qué las vacunas? La razón de las vacunas. Vivimos en un mundo potencialmente hostil, ¿no? Y expuestos a un gran número de agentes infecciosos de formas, tamaños y peligrosidad diversa, dispuestos a utilizar al ser humano para su perpetuación. El ser humano ha desarrollado un conjunto de mecanismos de defensa, ¿cuál es? El sistema inmunitario. El objetivo de las vacunas es el control de las infecciones equiparable a cualquier otra medida de salud pública. La vacunación es una estrategia de ayuda al sistema inmunitario a través de la exposición a antígenos de los agentes infecciosos que estimulen la respuesta adquirida o adaptativa y generar células de memoria. ¿Cómo es la estructura del sistema inmunitario? Como ustedes verán, es un sistema complejo. Va a estar formado por membranas mucosas, por el timo, va a estar formado por el vaso, la piel, los vasos linfáticos, ¿no? Y además cada una de las células del sistema inmune cumple una función específica que se articula con sustancias que van a liberarse según el antígeno detectado. O sea que la estructura es bastante complejo. Y ¿de qué está compuesto el sistema inmunitario? Está compuesto del sistema innato y adquirido. Ambos sistemas están estrechamente interconectados funcionalmente y su óptima respuesta depende de la acción coordinada de ambos. Las células del sistema inmune. Tenemos, en términos generales, el sistema inmune se encarga de todas las acciones orientadas a la defensa de los órganos y los tejidos. Y para esto, lo que hace es el reconocimiento de las estructuras de las sustancias tóxicas, los microorganismos o elementos, sustancias alergénicas. Y lo primero que va a responder es la inmunidad innata, que va a responder en horas, ¿no? Y las respuestas están codificadas por genes en la línea germinal del huésped y que reconocen patrones moleculares compartidos por muchos microorganismos. Estos patrones moleculares son importantes porque a través de esos patrones moleculares es que los linfocitos los van a reconocer. Y seguimos con el sistema inmune innato. Es un mecanismo de defensa inespecífico. Es la primera línea de defensa frente al patógeno. Genera una respuesta defensiva inmediata frente a la infección. Reconoce y responde a los patógenos de forma genérica y su respuesta no mejora con la exposición repetida a la infección. ¿Y de qué está compuesto? Miren ustedes, de todo esto. Barreras físicas y químicas, epitelios, enzimas, ¿cuáles son? Ácido graso, defensina de la piel, lisocimas de lágrimas, sudor, saliva, pepsina intestinal.
ácidos grasos. Y las células fagocíticas, como son los neutrófilos y macrófagos, ¿no? van a tener la función de fagocitosis y, lógicamente, va a lisar, ¿no? por enzimas lisosomales y fagoliposomales. También tenemos las células natural killer, ¿no? Son células asesinas, secretan granzinas, perforinas, y va a haber citotoxicidad mediada por anticuerpos. Producen interferón gamma y también tienen actividad antitumoral. El complemento, el sistema del complemento que tiene 3 vías, ¿no es cierto? Clásica, alterna y leptinas. Y también las citoquinas, las interleuquinas, que estimulan el crecimiento y la diferenciación de linfocitos y monocitos. Y los receptores tipo TOL. Se expresan en los linfocitos T-B, ¿no? Macrófagos y neutrófilos, células dendríticas, y reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos son las células del sistema inmune innato. Ya lo sabemos, el Helper T, tenemos las células B, ¿no? Los linfocitos B, los neutrófilos, célula B, los neutrófilos, las células plasmáticas, los monocitos, los macrófagos, celular natural killer también. Y acá vamos a explicarlo. Las principales células fagocíticas de nuestro cuerpo son neutrófilos, polimorfonucleares, los macrófagos y las células dendríticas. ¿Su función cuál es? La endocitosis y la digestión de microorganismos para su posterior presentación a las células del sistema inmunitario adquirido. Actúan como células presentadoras de antígeno. Estas células fagocíticas usan unos receptores genéricos que reconocen estructuras comunes de los microorganismos y se denominan receptores de reconocimiento de patrón. Receptores de reconocimiento de patrón. Continuamos y estas estructuras que reconocen se denominan patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos y se localizan siempre en la superficie del microorganismo invasor. Entre los receptores más conocidos se encuentran los receptores tipo TOL, ¿no? De los linfocitos T, implicados en la interacción con los adyuvantes vacunales y críticos en la iniciación de la respuesta inmunitaria. Los microorganismos reconocidos a través de sus patrones moleculares asociados a patógenos por los receptores tipo TOL de las células fagocitas activan el proceso de endocitosis y son internalizados por la célula, tras lo cual se fusionan con diferentes gránulos citoplasmáticos. Y esto es los diferentes, ¿no? patrones moleculares asociados a patógenos. Miren cómo se une, acá lo vamos a ver, miren cómo se une, acá, ¿no? Y acá. Es increíble cómo que las células, esto es como un código de barras en realidad, ¿no? Y esto es un lector de código de barras de los receptores, ¿no? En las células T, las células B. Vamos avanzando y seguimos. Y el sistema del complemento tiene 25 proteínas, se sintetizan en el hígado y también aprobados. Su respuesta es rápida y muy amplificada frente a un estímulo desencadenante, mediada por un fenómeno de activación en cascada, donde el producto de una reacción es el catalizador del siguiente. ¿Y cuál es el resultado final? Genera una respuesta inflamatoria y un complejo de ataque de membrana. Y miren acá, vamos a ver uno por uno. Bueno, son 3 vías las que conducen a la activación del complemento, según el elemento que desencadena. 1, los inmunocomplejos van a desencadenar la vía clásica. La hidrólisis espontánea del complemento 3, la vía alternativa. Y la superficie de los polisacáridos, la vía de las lectinas, la vía de las lectinas. Y las 3 concluyen en un mismo punto común, la formación del complejo C3 convertasa. El complejo C3 convertasa, complejo enzimático, degrada el componente 3, que es mayoritario en el plasma, y a partir de ese punto las 3 vías concluyen en una vía común que genera, por un lado, potentes mediadores inflamatorios, anafilotoxina C3A y C5A, y por otro lado el complejo de ataque a membrana. El complejo de ataque de membrana va a destruir en realidad los patógenos, ¿cierto? Y vamos a ver acá
Y acá estamos, esto es la vía clásica, ¿no es cierto? Miren ustedes, acá la vía clásica, este es el anticuerpo, y este es la bacteria, y acá vamos. Empieza la cascada, ¿y cuál es lo final? Lisis de microorganismo, complejo de ataque de la membrana, ¿no? Esta es la vía clásica. ¿Cuál lo inicia? El complejo antígeno-anticuerpo. Seguimos para explicarle un poquito más. Esto es básico para poder, ¿no? Y esto es la vía alterna. Y también, ¿cuál es lo último? Lisis de microorganismos. Lisis de microorganismos y va a formar el complejo de ataque a la membrana. Esta vía se activa sin anticuerpos, mediante las estructuras microbianas que neutralizan los inhibidores de la activación espontánea del complemento. Y la última vía tenemos, ¿no es cierto?, vía de las lectinas. También, ¿cuál es lo último, no? Después de hacer toda la secuencia, es el complejo de ataque de la membrana. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué efecto va a producir? Lisis de microorganismos. Y esta vía de la lectina se desencadena por componentes de la pared celular microbiana que contienen mananos azúcares. Seguimos. Y el sistema de complemento, dada su extrema potencia lítica, el sistema del complemento se encuentra en el ser humano perfectamente regulado para evitar el ataque a componentes propios. En este control intervienen diversas proteínas reguladoras, tanto solubles como de membrana, y el complemento 1, inhibidor, vía clásica, y el factor H, factor I, vía alterna. ¿Ya? Y el factor H también es conocido por ser el elemento que emplea el patógeno Neisseria meningitis para evadir el sistema inmunitario a través de una proteína de membrana del patógeno, ¿no?, que se une al factor H humano recubriéndose de él y evitando de esta forma el ataque del sistema del complemento. Esta es la respuesta, ese es el inicio, ¿no? Miren ustedes, es un esquemita. Acá están las bacterias, los signos de alarma, ¿no? Y también acá están las plaquetas que van a ir al lugar de la lesión y van a ir los fagocitos y se va a reparar. Esta es la secuencia de la respuesta inmunitaria, el inicio. Y esta es la respuesta inmunitaria también innata, y como verán ustedes, acá está la herida, la bacteria y otros patógenos, ¿no?, entran a la herida. Las plaquetas de la sangre no van a llegar acá, liberan proteínas de coagulación sanguínea en el sitio de la herida. Los mastocitos secretan, ¿no?, factores que median la vasodilatación y constricción, y constricción vascular y entrega de sangre, también plasma y células, para aumentar la área lesionada, para reparar, diríamos, la lesión, ¿no? Y además, y acá tenemos a los neutrófilos, ¿no?, macrófagos, neutrófilos, ¿no? Y así se forma la cascada de la inflamación para poder reparar. Seguimos. Y el sistema inmune adquirido o adaptativo o específico es la segunda línea de defensa de nuestro organismo. Puede llegar a necesitar varios días para su completa activación. Es altamente específico, capaz de reconocer miles de millones de antígenos diferentes y responder a cada uno de ellos de forma individual. Esta es la característica principal que se asienta la ciencia de la vacunología. Nuestro sistema inmunitario adquirido tiene memoria. Recuerda el contacto previo con el antígeno y en un segundo contacto pueda responder mejor y con mayor rapidez al patógeno. ¿Y de qué está compuesto? Tenemos la inmunidad humoral, ¿no? Dos tipos de respuestas inmunes, humoral y celular. Y estos dos tipos de respuesta tienen las siguientes características. Es específico, reconoce diferentes tipos de antígeno. Diversidad, responde a una amplia variedad de antígenos. Memoria, amplifica las respuestas cuando hay repetidas exposiciones al mismo antígeno. Especialización, genera respuesta óptima para la defensa contra diferentes microorganismos. Y no reactivo a lo propio, ¿no? Previene la injuria al huésped durante la respuesta a antígenos extraños.
El componente celular del sistema inmune adquirido lo constituyen los linfocitos, células altamente especializadas con funciones perfectamente definidas en la respuesta frente a los patógenos. El linfocito T colaborador, helper, identificado por la proteína específica de membrana CD4, como son los linfocitos T CD4, actúa como coordinador de toda la respuesta inmunitaria. Este tipo celular es el responsable de la iniciación de la respuesta inmunitaria adquirida y va a coordinar a todos los demás tipos celulares implicados a través de la liberación de mediadores solubles específicos. La interacción entre el linfocito CD4 colaborador y una célula presentadora de antígeno con actividad fagocítica supone el vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, que sería el linfocito T colaborador. Estos linfocitos T cuentan en su membrana con receptores de antígeno altamente específicos, capaces de reconocer y diferenciar miles de millones de moléculas de antígenos diferentes y se denomina el receptor de célula T. Los linfocitos C citotóxicos se identifican por la proteína específica de membrana CD8. Tienen capacidad lítica y neutralizan las células infectadas por microorganismos intracelulares virus, principalmente mediante ataque directo, liberando enzimas como las granzinas ferporinas, que provocan su destrucción. Los linfocitos natural killer poseen receptores en su membrana inespecíficos que van a reconocer células infectadas por virus, células tumorales y células recubiertas por anticuerpos en un mecanismo denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos B responsables de la respuesta humoral, transformándose en células plasmáticas que van a producir anticuerpos o inmunoglobulinas y se van a unir a antígenos específicos que reconocen de forma unívoca. Todos los anticuerpos producidos por un linfocito B son específicos para un solo antígeno, anticuerpo monoclonal, y se sitúan en la membrana de la célula B actuando como receptor específico y son las células de las células B, ¿no? Receptor de célula B. Estos anticuerpos, una vez detectados, funcionan como adaptadores de alta especificidad que se unen a los microorganismos por medio de su región de reconocimiento específico, ¿no? Van a activar el sistema del complemento y también a células fagocíticas. Y existen varios anticuerpos, ¿no es cierto? IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Y son con estructuras y funciones diferentes. El isotipo IgG es el que proporciona mayor nivel de protección inmunitaria frente a los patógenos invasores, además de ser el único anticuerpo con capacidad para cruzar la placenta y proporcionar al feto inmunidad de forma pasiva. Estas son las células del sistema inmune. El linfocito, por ejemplo, T gamma delta, puede pertenecer al sistema innato y también a la TIL, y también igual las células natural killer. Estos, acá vemos, ¿no? Esto, la respuesta inmune innata y adaptativa, ¿no? Acá tenemos, no está activo, por ejemplo, acá tenemos la célula Langerhans, el epidermis, tenemos acá las células T de memoria, las células dendríticas, ¿no? Y en los vasos sanguíneos están los monocitos de granulocitos. Y miren, cuando el sistema innato se activa en horas, rápido, es rápido, la adaptativa va a demorar días, ¿no es cierto? Y es lo que acá. ¿Cuál actúa primero? Las células Langerhans, ¿no es cierto? Como células presentadoras de antígeno. Y acá van a liberar quinoquinas para atraer, ¿no?, a los linfocitos, monocitos, y esto es la inmunidad innata, recuerden, rápido, en horas. En cambio, la adaptativa va a demorar días, ¿no? Acá la inmunidad innata es rápido, ¿no? Tenemos al monocito, al macrófago, células natural killer, ¿no? Y el natural killer va a ser citotóxico, ¿no es cierto? Y esta es la inmunidad adaptativa, es lento, va a demorar de repente días, ¿no?
Y tenemos acá los linfocitos T helper CD4, los linfocitos B. Los linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas, pero también va a haber células B de memoria. También los linfocitos CD8 acá, y va también a formar células T de memoria y también va a ser responsable de la citotoxicidad. Acá el CD8 y acá el natural killer, por ejemplo, ¿no? Esto es otra imagen de la respuesta adaptativa celular. Esta es la adaptativa celular. Y miren, siempre es el final, destrucción del patógeno, ¿no? Y esta es la humoral, ¿no es cierto? A través de anticuerpos y también, lógicamente, la destrucción, ¿no?, del patógeno. Y acá les voy a presentar una secuencia de cómo es que actúa la célula presentadora de antígenos. Recuerden que el patógeno tiene, ¿no?, proteínas asociadas a patógenos, ¿no?, patrones moleculares asociados